Qué bueno que estás aquí. ¿Por qué no me acompañas a orar? Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Santiago y aunque no lo creas, adivinen qué. Hoy vamos a terminar el capítulo 1 de Santiago después de 6 semanas. Entonces, vamos a orar. Padre, te entregamos este tiempo en tu palabra, Señor. Nuestra oración es que tu palabra sea revelada a nosotros, Señor. Que podamos ver claramente lo que tú quieres hablarnos, Señor. Señor, que tu palabra sea esa espada de dos filos que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A manera de repaso, hemos estado hablando acerca del libro de Santiago y vemos que el libro de Santiago, si podemos sacar un tema, vemos que mucho habla del carácter cristiano. Y el carácter cristiano es probado por medio de tentaciones y pruebas. Y Santiago comienza explicándonos lo que son la prueba y la tentación. Son algo real en la vida de cada ser humano, pero especialmente en la vida de todo creyente. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué es la prueba? La prueba son esas dificultades que a veces enfrentamos en nuestra vida. ¿Quién me puede decir una prueba que ha enfrentado, que sabes que es una prueba? ¿Alguna dificultad que enfrentas en tu vida? ¿Económica? ¿Qué más? Pérdida de un familiar, una enfermedad, la salud. Cuando se ve afectada, hay diferentes pruebas que cada uno de nosotros enfrentamos. Y si somos honestos, todos aquí hemos enfrentado pruebas. Pero Santiago no nomás se refiere a pruebas, también se refiere a tentaciones. Es una palabra que implica tanto pruebas como tentaciones. ¿Qué son tentaciones? Es esa inclinación o invitación a pecar, es eso que te motiva a hacer algo que está incorrecto. Tentaciones hay muchas, a vivir por el dinero, al placer, al sexo, fuera del matrimonio. Hay una cantidad enorme de pruebas y de tentaciones que tú y yo enfrentamos. Ahora, Santiago nos dice que tú y yo nos dejamos llevar por una de dos cosas, nuestros deseos. Vamos a hablar primero, porque hablamos hace un par de semanas de nuestros deseos. Y Santiago 15 en adelante nos decía que cuando nos dejamos guiar por nuestros deseos, lo que damos a luz son actos pecaminosos. ¿Qué son? Son esos actos que ofenden a Dios, que van en contra de lo que amamos. Actos pecaminosos, y de ahí dice que cuando se permanece en esos actos pecaminosos, o en otras palabras, se madura como un bebé. Piensa en un bebé, esto es lo que está hablando Santiago. Dice, cuando esos deseos dan a luz actos pecaminosos, y cuando permaneces en esos actos pecaminosos, da luz, dice la palabra de Dios, a la muerte. Da luz a muerte. Y este es el proceso de cada pecado, de cada deseo no controlado en nosotros. Tú hoy sabes que el camino que te lleva ese deseo no controlado en medio de la prueba o de la tentación es la muerte. Muerte espiritual, muerte física aún, muerte emocional, de diferentes cosas. Después Santiago 1:16 dice, mis queridos hermanos, dice, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. En otras palabras, Santiago está diciendo, no hay manera de que tú y yo evitemos las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es? Muerte. Y Santiago nos dice, mira, no se hagan. Yo sé que como seres humanos nos creemos bien machín y creemos que podemos librarnos.
Pero hay algo que no nos podemos librar y es la consecuencia del pecado. La persona que tiene el hábito de pecar continuamente, podemos decir casi inequívocamente que realmente nunca tuvo una comunicación con Dios, una rendición total con Dios. No estoy hablando de aquel que peca, sino de aquel que vive pecando, que vive abandonado a un estilo de vida pecaminoso, ¿sí? Entonces veíamos por ese lado que cuando nos dejamos guiar por nuestros deseos, el producto es muerte, el resultado es muerte y no hay manera de escapar de eso. Por otro lado, Santiago comienza a hablar a partir de ahí en unos versículos del versículo 5 y dice, la respuesta es pedir ¿qué cosa? Sabiduría. Muy bien, algunos de ustedes se acuerdan muy bien. Di conmigo sabiduría. La semana pasada veíamos que era pedir sabiduría y los primeros pasos que damos al pedir sabiduría. El primero es que estamos listos para escuchar. Estamos listos para escuchar y escuchar es una actitud que tú y yo tenemos. Lo segundo es lento para hablar. ¿Qué es esto? Que no soy rápido a decir palabras. Pienso lo que voy a hablar. Ese es el camino a la sabiduría. Y por último, veíamos la semana pasada, es lento para enojarse. Porque debemos de entender que todo enojo produce un fruto. Entonces, ¿qué es la respuesta cuando estamos en medio de la prueba de la tentación? Yo guío mis deseos a pedir sabiduría, sabiendo que Él es fiel y Él es poderoso para dármela. Y después yo empiezo a dar pasos. Entiendo, tengo que tener una actitud que esté lista para escuchar, tengo que ser lento para hablar y debo de ser lento para enojarme, porque cuando me enojo produce un fruto en las personas que están a mi lado y en mi vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, ese a grandes rasgos es el resumen. Vamos a leer ahora el versículo 21. Es un versículo muy importante, muy clave y que nos va a ayudar en esto que quiero compartirte el día de hoy. Dice así, por esto, y di conmigo esa siguiente palabra, despójense. Dice, por esto despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. Fíjate, déjenme ahí ese versículo un ratito. Este versículo marca un cambio de dirección. Está diciéndote todo el tiempo, todo lo que te he hablado en los versículos anteriores, tienen una razón. Ahora Santiago nos va a dar la razón de por qué debemos de actuar y pedir sabiduría en medio de la prueba y la tentación. Dice, porque de alguna manera como seres humanos estamos vestidos de pecado. Porque fíjate lo que dice, esta palabra despójense es una palabra en el griego que se utilizaba para decir cuando tú tenías ropa manchada que olía mal, tú te la quitabas y la palabra era despojarte de esa ropa. Entonces está hablando del pecado como esa ropa y está diciendo tu responsabilidad en medio de lo que estás viviendo es quitarte una ropa sucia. ¿Qué es lo que es esta ropa sucia? Habla de dos cosas, habla de inmoralidad y habla de maldad. Hoy vamos a hablar un poquito, pónganme la que sigue, ahora sí continúen conmigo. Hoy vamos a hablar de despojarse de lo que es inmoral y de lo que es malo. Vamos a ver la primera parte. La primera parte dice, despójense de toda inmoralidad. La moral, que es lo que Pai de alguna manera dijo, es inmundicia, es algo que está, algo inmundo, es suciedad
y es algo que contamina. En otras palabras, inmoralidad es algo que va en contra de la moral, es algo que causa inmundicia, que es inmundo, es algo que causa suciedad y es algo que te contamina. Y lo que está diciendo, tú debes de quitarte de todo aquello que va en contra de la moral, todo aquello que está sucio, todo aquello que te contamina. Ahora, esta palabra riparia viene de otra, la base de esa palabra es de otra palabra en griegos que se llama ripos. Di conmigo ripos. Para los que no saben qué es ripos, viene de es el cerumen de los oídos. En pocas palabras, la cerilla de las orejas. ¿Sí? Fíjate bien cómo los teólogos y los que han estudiado este versículo, lo que dicen que Santiago quiso decir en dos distintas maneras. Porque utilizó esta palabra riparia que viene de la palabra ripos. Está diciendo que se limpien todo lo que les cierra los oídos a la verdadera palabra de Dios. Cuando tú tienes suficiente cerilla en un oído, dejas de escuchar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado que han tenido que ir a que les hagan un lavado, verdad? Hay algunos de ustedes que lo necesitan, porque últimamente he tenido que gritar más. Pero lo que está de alguna manera tratando de decir Santiago es que se deshagan de todo aquello que tapa su capacidad de escuchar a Dios. Está diciendo, esa suciedad no te permite escuchar a Dios. Y cuando no escuchamos a Dios, nos volvemos insensibles. ¿Y qué es lo que nos evita de escuchar la palabra de Dios? El pecado, la inmoralidad. Si yo te pudiera dar algunos ejemplos de inmoralidad, serían quizá el hablar mal de otra persona, el tratar de tener una relación con alguien que no es tu marido, tu esposa. Hay muchas maneras en que podemos describir la inmoralidad, porque todo eso mancha la castidad de algo que Dios te dio. Todo aquello que mancha tu santidad es aquello que es inmoral. Entonces, cada vez que escuches esta palabra inmoral, yo quiero que pienses en la cerilla de los oídos. Es algo que me impide escuchar la voz de Dios. He estado con muchas personas que viven en una vida de pecado y me dicen, es que no sé por qué está mal. Y no me lo dicen en mala onda, sino que honestamente en su corazón no entienden. ¿Por qué? Porque cuando tú te abandonas a una vida de inmoralidad, tú dejas de entender lo que Dios está hablando. Eso es lo que está diciendo Santiago. Lo segundo que dice Santiago es no nomás inmoralidad, sino también maldad. Di conmigo maldad. ¿Qué es maldad? ¿Quién me ayuda? Malas intenciones, ¿qué más? Hacer lo malo. Maldad viene de la palabra caquías. Fíjense, quiere decir depravación, conflictos y tener una actitud que anhela dañar a otra persona. Entonces lo que está diciendo Santiago es que tú debes de quitarte todo aquello que te impide escuchar a Dios, que va en contra de lo que Dios, la santidad de Dios. Y número dos, todo aquello que dañe a los demás, todo aquello que cause conflictos, todo aquello que cause depravación. ¿Sí está claro? Y si te soy bien honesto, parte de las relaciones humanas dentro de una empresa, dentro de una familia, dentro de una iglesia, donde quiera que tú estés,
gran parte o la mayoría de los problemas que separan a las familias, que separan a las empresas, viene de esto. Viene de actitudes egoístas que solo piensan en ellos mismos. Estamos hablando y dice, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. Sigue diciendo el versículo 21, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles. Cuando tú te libras de inmoralidad y de maldad en tu corazón, dice que tiene un fruto, dice, ¿para qué? Ese es lo que te prepara cuando tú te libras, te desvistes de esa vestidura que está llena de inmoralidad, que está llena de maldad. Tú estás listo para recibir con humildad la palabra de Dios que ya fue sembrada dentro de ti. Dice, la cual tiene el poder para salvarles. Esto le está hablando a cristianos, a personas que conocen de Dios, como la mayoría de ustedes. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando? Tú puedes haber hecho la oración de salvación con todo tu corazón, ser salvo, pero si tú permites inmoralidad en tu vida, si tú permites maldad, chisme, otro tipo de situaciones en tu vida, vas a dejar de escuchar a Dios. Y la palabra que ya está sembrada en ti, que tiene poder para salvarte, va a dejar de dar fruto. No tiene nada que ver con la iglesia. Muchos dicen, no, es que en la iglesia como que ya necesito un cambio de iglesia. Tiene que ver con las decisiones diarias. Acuérdate, Santiago es un libro que habla de carácter, de cómo debemos de vivir como hijos de Dios. Debemos de saber, va a venir la prueba, va a venir la tentación, va a venir el deseo incorrecto, van a venir la tentación por lo inmoral, va a venir la tentación para actuar mal, para hablar mal de una persona. Van a venir todas esas tentaciones. Y Santiago está diciendo, no permitas que esas tentaciones te roben de recibir la palabra de Dios que ya está sembrada en tu corazón. En pocas palabras, no te robes a ti mismo. Quítate todo aquello que está afectando el crecimiento. Los siguientes versículos nos presentan dos clases de hombres y quisiera comenzar con el primero porque muchos de nosotros podemos caber en cualquiera de estos dos clases de personas, dice Santiago. La primera, dice, son aquellos que se conforman con escuchar. Di conmigo, solo escuchan. Fíjate lo que dice el versículo 22. No se contenten con solo oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay muchos que se conforman con solo escuchar. ¿Qué es lo que está diciendo? Van a la iglesia. ¿Van a la iglesia? Sí. Hay muchos que van a la iglesia, pero solo van y están sentados. Voltea con el de un lado, dile, mira, se parece a ti. Ponen atención, codéalo si se está quedando dormido. Pero hay algo bien grave. La palabra de Dios no afecta sus vidas. Santiago está diciendo, no estén conformes con solo escuchar la palabra de Dios. Hay muchos que vienen y sienten bonito y dicen, ay, qué bonito mensaje, o me sirvió. Pero dice, si esa palabra no tiene un impacto en tu vida, quiere decir que solo estás conformándote con escuchar un buen mensaje, pero no está teniendo ningún impacto verdadero en tu vida. No impacta tus decisiones. Yo quiero que por un momento hagas un alto en este momento y que pienses cómo ha impactado tu vida las predicaciones o las palabras que has recibido.
en este lugar o quizá en alguna predicación que has oído en línea. ¿Qué impacto han tenido en tu vida? Que tú puedas decir, volteo atrás y mi vida fue distinta por la palabra que recibí. ¿Quieres que te sea honesto? A veces predico un mensaje y lo vuelvo a predicar al año. Y me dicen, wow, estuvo bien bueno. Y yo, pues lo prediqué hace un año. ¿Dónde estabas? ¿Cuál es el impacto real que tiene la palabra de Dios en tu vida? Es algo que te tienes que preguntar. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Levanten su mano. Hablamos de pequeños pasos, ¿se acuerdan? Pequeños pasos. No voy a pedir que me digan nada, pero ¿qué impacto tuvo la vida de Sansón en tu vida? Que tú dices esta semana, no voy a hacer, cambié esto. Estuvimos hablando de la adoración antes de esto, en la serie Ante el Rey. ¿Qué impacto ha tenido en tus decisiones, en tu manera de pensar, en tu manera de expresar tus emociones? ¿Qué impacto ha tenido la palabra de Dios? Y lo que está diciendo en el versículo 22 es que nos engañamos creyendo que ser cristiano es venir a la iglesia y escuchar un mensaje o levantar las manos un ratito. Cuando pensamos así, tenemos los ojos cerrados al hecho de que tenemos que vivir diariamente lo que escuchamos, lo que dice la palabra de Dios. No basta con escucharlo. Venir a la iglesia y escuchar es apenas el inicio del caminar cristiano. Eso no es ser cristiano. Es venir a la iglesia, aprender de sus palabras y avanzar y aplicarlas en tu vida y tener carácter para quitarnos lo inmoral, la maldad y caminar en ello. ¿Cuántos aquí somos de los que se conforman con escuchar? El versículo 23 y 24 nos habla de la segunda clase de hombres y mujeres que hay aquí. Y son aquel que es descuidado y olvidadizo. Fíjate lo que dice el versículo 23 y 24. Dice, hay otro que es el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica. Es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Voltea con el de un lado y ve si se peinó y vas a saber si se vio al espejo antes de venirse. Este tipo de personas va a la iglesia, recibe la palabra de Dios, llora, dice, hijo, soy yo, Dios me está hablando. Sí, Dios es que es clarísimo para mi vida. Muchos me bajo y me dicen, híjole, pastor, me agarró a pedradas. Y yo dije, pues por lo menos corra a cambiar, ¿verdad? Pues si huya de las piedras. Pero dicen, me agarró a pedradas, pero me lo dicen cada semana alguna. No, no es cierto. Pero, ya voy a dejar a Efraín en paz. Pero la verdad es que a muchos de nosotros, cuando pasan las horas o los días, se nos olvida lo que Dios nos habló. Dice, se olvida enseguida cómo es. Se ve al espejo, se ve que está manchado, se voltea y se va. Oh, sí estaba, y hasta la siguiente vez que se vuelve a ver. En pocas palabras, le da un valor temporal y pasajero a la palabra de Dios y utiliza a la iglesia solo para sentirse mejor. Se le olvida que el mensaje que está en la palabra de Dios es para vivirse a diario. Todo esto que te estoy hablando te debe de retar para que tú seas de aquellos que ponen en práctica la palabra de Dios. Porque fíjate lo que dice el siguiente versículo, el 25. Porque Santiago nos recuerda que lo que oímos en la iglesia lo tenemos que vivir, no aquí, lo tenemos que vivir afuera. O si no, no tiene sentido siquiera que lo oigamos. Fíjate bien lo que dice. Fíjate con la palabra que empieza.
Di conmigo, pero. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Habla de 3 cosas que van a producir bendición, y con esto termino, si me ayudan con el piano. Habla de 3 cosas que van a producir bendición, iglesia. 3 cosas que van a producir bendición en tu vida de venir a la iglesia y aprender, de pasar por la tentación, de pasar por la prueba, de pedir sabiduría, de esforzarte. Hay 3 cosas que te van a ayudar. La primera dice que valora la palabra. Se fija atentamente. ¿Sabes qué es fijarse atentamente? Es valorar que lo que Dios te está hablando puede cambiar y revolucionar tu vida y tus generaciones. Es entender que no es simplemente un pensamiento de alguien, es Dios mismo sopló su palabra para que tú pudieras tener una vida plena en este mundo. Lo primero de alguien que Dios bendice es que valora la palabra de Dios, se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Estás valorando la palabra de verdad? ¿Estás valorando su palabra? ¿Cómo valoro la palabra? Si nada más vienes y la lees aquí o está en tu casa, aunque sea un poco, empiezas a leer y a ver qué es lo que dice, porque te fijas atentamente que es la ley perfecta de Dios, donde vas a encontrar libertad. Fijarse atentamente es valorar, es decir, esto es algo valioso, esto es algo que no puedo obviar, que no puedo hacer para un lado. Me encanta algo que sucedió con los jóvenes que fueron al intensivo. Y es que regresaron amando la palabra de Dios. Pai, que nunca se te quite leer la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Valora. Número 2. Sigue diciendo y persevera en ella. No nada más la valora, sino que está constantemente. Estoy cansado. A veces batallo, me está yendo mal en la prueba, en la tentación. Pero yo persevero. Más arriba en los versículos hablaba de perseverar en medio de la prueba. Habla de perseverar en ella. Número 3 dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. 3 cosas que van a traer bendición a tu vida. Valora la palabra de Dios, persevera en ella y no la olvides. ¿Y sabes qué dice? Dice la última parte, léele ahí. Di conmigo, sino haciéndolo. ¿Sabes qué es eso? Ponerlo en práctica. El que valora la palabra, persevera en ella y no la olvida, lo que está haciendo es poner en práctica la palabra de Dios. Me dice que perdone, persevero en perdonar. Valoro que la Biblia me dice que perdone. No digo, pero es que no, ¿cómo no? Lo que me hizo no lo puedo perdonar. Y no lo olvida todos los días. Yo perdono porque mi Dios me perdonó a mí. Y yo valoro, persevero y no olvido. Y lo practico todos los días. ¿Sabes que esa es la clave para el perdón? Muchos creen que perdonar es decir un día te perdono. No, perdonar es practicar lo mismo. Valoro que Dios dijo que perdonara. Entonces cada mañana yo perdono. Cada que me acuerdo y me duele, yo perdono. Eso es perseverar. Y no olvidar es que cada día lo hago. Eso es válido para el perdón y para cualquier otra disciplina espiritual en tu vida. Y dice, porque haciéndolo, termina este versículo increíble. Dice, recibirá bendición al practicarla. El resultado de todo esto, de valorar, de perseverar y de no olvidar la palabra de Dios, de ponerlo en práctica todos los días, es la bendición de Dios. Cuando se habla del dinero, un tema tan difícil en las iglesias. Es que el pastor nomás quiere el dinero. Es que, ¿sabes?
cuando tú valoras que la palabra de Dios habla de los tesoros del corazón, cuando tú valoras lo que la Biblia habla de tus pertenencias, tú vas a perseverar, aunque digas, es que en el momento no siento que estén los cielos abiertos. Vas a perseverar y no vas a olvidar cada una de las mandatos y promesas de Dios. Lo vas a poner en práctica y la bendición va a llegar. No lo dice Jorge, es lo que la palabra de Dios dice. Esto es algo valiosísimo. Y si podemos resumir este capítulo 1, tiene que ver con esto, con valorar la palabra de Dios, con perseverar en la palabra de Dios y no olvidar lo que Él habla. No se trata de venir a la iglesia 1 o 2 veces por semana, se trata de un vivir diario y practicar lo que aprendemos aquí, allá afuera. Y luego termino con esto. El penúltimo versículo, el versículo 26. Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Está diciendo, si tú te ves tentado a criticar a otro, si tú te ves tentado a hablar mal de alguien, dice, ¿por qué mejor no le pones freno a tu boca? Porque en realidad te estás engañando a ti mismo. Y eso que tú llamas religión, no, en realidad no sirve de nada. En pocas palabras te está diciendo, valora la palabra, persevera en ella y no la olvides. Ponlo en práctica todos los días de tu vida y vas a vivir en bendición. Ahí está la bendición. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por la claridad, gracias por el detalle que encontramos en ella, por cada palabra que nos llena de ánimo, Señor. Señor, que no seamos de los que nos conformamos con escuchar. Espíritu Santo, no permitas que seamos esos que nos conformamos con escuchar tu palabra una vez por semana. Que no seamos de aquellos que somos descuidados y olvidadizos y que si en el momento sentimos que eres tú hablándonos, pero se nos olvida a lo paso de los días. Señor, ayúdanos a ser aquellos que valoran tu palabra. Ahí donde estás, dile, Señor, ayúdame a valorar tu palabra. Porque cuando no la valoras, lo que estás haciendo es menospreciar la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a valorar tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a que sea un tesoro para nosotros. Señor, que sea el lugar donde encontramos vida. Señor, Espíritu Santo, ayúdanos a valorar tu palabra. Ayúdanos a perseverar en ella, Señor, a no darnos por vencido, a diariamente seguir buscándote, Señor. Espíritu Santo, que podamos perseverar en tu palabra. Dile, Señor, no permitas que me dé por vencido. Señor, que me agarre de tus promesas, que me agarre de tu palabra como aquel que sabe que su vida depende de ello. Señor, y que no olvidemos, Señor, lo que tú nos has hablado, que no olvidemos tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir practicando tu palabra, valorando, perseverando y no olvidando lo que tú has hablado. Señor, ayúdame a ponerlo en práctica en las áreas de nuestra vida que hemos batallado. Señor, los que han batallado, Señor, en distintas áreas, Señor, ayúdanos. Hoy, háblanos, recuérdanos tu palabra, que valoremos, que perseveremos y que nunca lo olvidemos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo.